Bueno, ¿estamos conectados? ¿Se escucha? Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva por título Prevención y reacción frente al acoso sexual. Como debe ser, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al director de la Escuela de Práctica Jurídica, al profesor Ricardo Alonso, al director académico, al secretario académico, el profesor Alejandro Zubimendi, y agradecimiento también a todos aquellos que están conectados online en estos momentos. Creo que estamos alrededor de las 70 personas. Y agradecimiento, como no podía ser, también a los presenciales. Son pocos los presenciales, pero de verdad que se agradece el estar esta tarde aquí con presencia física en este magnífico salón de grados de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Bueno, me acompaña en la mesa Luis Vélez Leal, inspector de Trabajo y Seguridad Social, codirector conmigo, con el que tengo el honor de compartir la codirección del próximo curso sobre reacción o prevención y reacción frente al acoso sexual en el trabajo, y curso que se une a la oferta formativa que la Escuela de Práctica Jurídica ofrecerá el próximo curso 25-26. Un poco a modo de publicidad, la Escuela de Práctica Jurídica oferta en el ámbito jurídico laboral 4 grandes títulos, 4 grandes diplomas, perdonen que diga: el curso de asesoramiento laboral, dirigido por la profesora Sánchez Urán y José Antonio Segovia Rodríguez; el curso de litigación laboral, dirigido por la profesora Casas Bahamonde y Alberto Novoa Mendoza; y el curso de prevención de riesgos laborales, dirigido por Pilar Cascom y yo misma. Bueno, pues a esos 3 cursos de la Escuela de Práctica Jurídica en el ámbito de las relaciones laborales se suma este cuarto curso monográfico sobre una materia muy puntual, muy específica, como es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Bien, decía ya antes que el objetivo o el curso lo codirigiré con el inspector de trabajo, Luis Vélez Leal. Conozco a Luis Vélez desde hace ya muchos años, desde los años 2008, creo recordar, 2007-2008, en el que coincidimos en el tribunal de unas oposiciones a inspectores de trabajo y seguridad social. Desde allí, desde aquel momento hasta hoy, bueno, pues venimos colaborando y trabajando, y la inquietud de los dos por una materia como la que aquí abordaremos a lo largo de esta tarde fue la que nos llevó a planificar esa inquietud, ese interés en una materia tan relevante como es el afrontamiento por parte de las organizaciones del acoso sexual. Decía que el interés se materializa en el curso que presentaremos esta tarde a través de este webinar, en donde a través de 10 sesiones, un total de 50 horas, es un curso muy específico, son 10 sesiones con un contenido eminentemente jurídico, pero contenido eminentemente jurídico que, además de la relevancia de este ámbito en el afrontamiento del acoso, conscientes también la importancia de otras disciplinas que se solapan con la jurídica, como la psicología forense, como la psicología clínica o la psicología del trabajo, y que para afrontar de una manera total, completa, el fenómeno jurídico es imprescindible abordar también estas otras materias. Decía, el curso tendrá 10 sesiones, empezará el 2 de octubre, terminará el 4 de diciembre. Se desarrollará las tardes de los jueves, una única tarde semanal, de manera que aquel profesional con interés en conocer la materia del acoso laboral o el acoso sexual, en concreto el acoso sexual en el trabajo, pues disponga de una tarde a lo largo de esas 5 horas, empezará a las 4 de la tarde y terminará a las 9. Bueno, pues a través de 10 sesiones teórico-prácticas pondremos de relieve todo lo que nuestro ordenamiento jurídico y las distintas perspectivas que aquí se verán a lo largo del webinar afectan a esa prevención, primero prevención y en su caso reacción frente al acoso sexual. El curso, lo iremos diciendo a lo largo del webinar, pretende afrontarlo de una forma teórico-práctica, junto a lo que vienen siendo clases teóricas que consideramos imprescindibles, también clases teórico-prácticas y también la introducción de talleres
en donde se compartan las experiencias que las distintas organizaciones, a modo de buenas prácticas, bien distintas empresas, bien sectores, distintos sectores, sectores especialmente complejos en la materia tratada, como pudiera ser el sanitario, las Fuerzas Armadas, la universidad, el ámbito del deporte, bueno, digo, sectores en donde todos los interlocutores sociales, todos los que componen ese ámbito de las relaciones laborales, las empresas, los trabajadores, los sindicatos, la relación o los representantes de los trabajadores, los delegados de prevención, bueno, pues que todos de alguna manera participen también en este curso que ponemos en marcha. Bien, las conductas sobre acoso sexual suponen, como todos sabemos, una vulneración de derechos fundamentales y son objeto de una especial tutela jurídica por parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Este webinar y, por lo tanto, el curso que presentamos a través de la ponencia en este webinar trata de identificar la dificultad que supone reconocer, identificar y al mismo tiempo prevenir si es posible y si no es posible reaccionar frente a estas situaciones de vulneración de derechos fundamentales. Como Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, nuestro objetivo de este curso es exactamente igual que los otros cursos que hemos comentado, ¿no? El curso pretende contribuir a la formación necesaria que nosotros consideramos para las empresas, para los trabajadores, en definitiva, para las organizaciones públicas privadas en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Digo que el objetivo, la intención, la inquietud que nos trae aquí, tanto a Luis Vélez como a mí, es formar a todos aquellos o contribuir a la formación necesaria en esta lacra sobre acoso sexual o por razón de sexo. En la ponencia nos hemos dividido a modo de forma muy sucinta. En la primera parte yo abordaré lo que es la conceptualización jurídica del acoso sexual y por razón de sexo y de forma muy rápida, porque no podía ser de otra manera, la tutela jurídica que que el ordenamiento laboral o el ordenamiento español ofrece a este acoso sexual o por razón de sexo. Y después de esta primera parte, el profesor Luis Vélez, el inspector de trabajo Luis Vélez, acometerá el acoso sexual y por razón de sexo desde las distintas perspectivas profesionales. Él hablará como inspector de trabajo y hará una breve referencia a esas otras perspectivas que consideramos esenciales, como son la psicología del trabajo o como son la psicología forense. Bien, como todos ustedes saben, y es sintomático que las tres personas presentes sean tres mujeres, abogadas, personal en formación en la Universidad Complutense, alguno de ellas. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido un proceso complejo y un proceso continuo marcado por grandes avances desde ya pasado, desde el siglo pasado, ¿no? Desde el siglo XX. Digo grandes avances, la incorporación de la mujer al trabajo, pero también importantes o enormes desafíos, ¿no? En estos términos, como avance, y a la hora de pergeñar este webinar y este curso o diploma de alta especialización, con Luis Vélez he tenido la oportunidad, ¿no?, de apreciar como uno de los avances del protagonismo que la mujer tiene en el ámbito no solo de la investigación, sino en el ámbito laboral, es la concesión, ¿no?, del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica a la investigadora americana Mary Claire King, ¿no? Como sabéis, una eminente genetista estadounidense y a la par profesora de la Universidad de Washington. Bueno, pues Mary Claire King ha salvado millones de vidas mediante el estudio de la genética del cáncer y no solo eso, sino que supo enlazar sus estudios de genética con los derechos humanos. Bueno, pues todo ello y hace recientes días, pues el 12 de este mes, ¿no?, que es cuando lo comentamos, cuando estábamos trabajando sobre este webinar, bueno, pues se ha decidido conceder el Premio Príncipe de Asturias 2025 a esta gran mujer, ¿no? Vemos no solo Mary Claire King, podríamos seguir suma y sigue, ejemplos foráneos y ejemplos nacionales, pero es un gran avance del que nos tenemos que sentir orgullosas como mujeres. Pero decía avances hacia la mujer, pero también digo desafíos hacia la mujer.
Bueno, pues entre otros desafíos en el ámbito de la mujer hay muchos, pero yo creo que el que hoy nos ocupa es uno de los grandes desafíos que tenemos desde el ámbito de las relaciones laborales, todos aquellos que nos dedicamos o que la tenemos como profesión, ¿no? Y no es ni más ni menos que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como manifestaciones de la discriminación y violencia en las mujeres en sociedades en las que todavía perviven, pese a la igualdad formal, que no cabe ninguna duda, desigualdades de facto entre mujeres y hombres de carácter estructural, ¿no? La persona acosadora mayoritariamente es un hombre y la persona acosada mayoritariamente es una mujer. Permítanme que eso es así, pero esto no quiere decir que no haya excepciones y que ocasionalmente se invierta, ¿no?, esta regla, ¿no? Que el que sufre el acoso sea un hombre, que puede ser de un propio hombre, o que el que sufra un acoso sea un hombre y que la acosadora sea una mujer. Pero bueno, los estudios demuestran la premisa que dijimos y además los estudios acreditan la extensión del acoso sexual en un porcentaje elevado, yo me atrevería a decir elevadísimo, de mujeres, ¿no? El 80% de las mujeres en encuestas de distintos estudios, que no vienen al caso mencionar, el 80% de las mujeres manifiestan que a lo largo de su carrera profesional han sufrido algún tipo de discriminación basada en el sexo, es decir, discriminación, o sea, o acoso sexual o por razón de sexo, que no es lo mismo, como a continuación explicaremos. Lo decía antes, ¿no? El perfil de la acosada normalmente es una mujer, la víctima, el perfil es el de una mujer, y entrando un poquito más en ese perfil, podríamos decir que esas mujeres también puede ser cualquier mujer la que sufra ese acoso sexual o por razón de sexo, pero los datos estadísticos nos circunscriben una mujer, mayoritariamente las jóvenes, los datos son aplastantes. Las mujeres que no tienen pareja estable son las que reciben más esta discriminación. Bueno, y si seguimos en esta línea, pues mujeres con situaciones laborales, sociales o económicamente más precarias, informales, inestables o las propias migrantes, ¿no? Es un perfil de víctima que se pone de manifiesto en los diferentes estudios sobre los datos del acoso sexual o por razón de sexo. Además, aunque parezca paradójico, un factor de riesgo también en este acoso sexual o por razón de sexo es la ocupación de puestos directivos, ¿no? La toma o la posición de puesto directivo, pues también es un factor de riesgo en esta discriminación por acoso sexual o por razón de sexo. Bueno, yo creo que todos conocemos experiencias, yo puedo contar muchas, Luis Vélez podrá contar muchísimas más, dada su experiencia profesional, y a lo largo de la ponencia tendremos ocasión de escucharlo en la segunda parte de la misma, pero yo creo que todos somos conscientes de testimonios, ¿no?, de víctimas, de mujeres, de acoso sexual o por razón de sexo, en donde muchas de ellas, han sufrido acoso sexual en varias ocasiones, ¿no? Alguna relataba, pues hablando en alguna ocasión, decía, bueno, yo he sido varias veces, no solo una, ¿no? Entonces, en uno de los casos, siendo joven, fui víctima de acoso sexual y se soluciona en la empresa, pues cambiándome de puesto de trabajo. El acosador se mantuvo en su puesto y fui yo la que fui removida de puesto de trabajo y se puso fin a la situación. Dice, a lo largo de los años y ya siendo madura, volví a ser fruto de acoso sexual y en este caso yo ocupaba un puesto, o sea, esa persona decía ocupaba un puesto de dirección, un puesto directivo, y dijo, y en esta ocasión opté por callarme, opté por omitir lo sucedido porque yo estaba, bueno, pues dispuesta, entusiasmada con ese puesto de responsabilidad. Bueno, lo que quiero decir es que este relato, este testimonio, yo creo que todos tenemos en nuestra retina testimonios como el que acabamos de comentar, ¿no? En el primer caso se atreve a visibilizarlo, en el segundo caso no se visibiliza, ¿no? Aquí son cuál es
qué debemos hacer, ¿no?, en el mundo de lo jurídico ante una situación de acoso sexual. Es lo que pretendemos transmitir a lo largo de este webinar. Bueno, pero para poder transmitir qué tenemos que hacer desde un punto de vista esencialmente jurídico ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo, lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar bien los términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual y de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso por razón de sexo? Para los profanos en la materia parecen términos equivalentes, no son términos equivalentes. Nuestro ordenamiento jurídico, no solo nuestro ordenamiento nacional, sino también el comunitario, se encarga precisamente de delimitar estas dos figuras y tenemos que tener en cuenta que los dos, es verdad, son manifestaciones contrarias al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, que constituyen manifestación de la discriminación, ocasionando sufrimiento, daños, consecuencias negativas sobre los derechos fundamentales de la víctima de esa agresión de acoso sexual o por razón de sexo. Bueno, me detengo un minuto en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica 3/2007, conocida para todos los juristas y de manera especial para los que nos dedicamos al ámbito del derecho del trabajo. Marca un hito en el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el ordenamiento laboral español, y ese hito también lo marca en la materia relativa a lo que tenemos que entender por acoso sexual y por acoso por razón de sexo. El acoso sexual dice textualmente, y leo el artículo 7 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, dice: cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga como propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Bueno, pues la propia Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres también se encarga de definir lo que es el acoso por razón de sexo, y nos dice que es cualquier comportamiento discriminatorio también realizado en función del sexo de una persona, con el propósito igualmente de atentar contra la dignidad y de crear ese mismo ambiente intimidatorio, degradante u ofensivo. A lo largo del webinar se pondrán de manifiesto múltiples ejemplos, ¿no?, de estos comportamientos verbales, no verbales, físicos, que pueden entrañar estas conductas de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Partimos de la base, ¿no?, y lo hablábamos antes de entrar en el webinar, que no todo comportamiento puede ser tipificado como acoso sexual o por razón de sexo, pero sí que ejemplificativamente hay determinadas conductas que indiciariamente pueden parecer que se presuma esa conducta verbal, no verbal o comportamiento físico atentatorio contra el acoso sexual o por razón de sexo, entre otras, conductas verbales. Luego Luis, me imagino que citará otros supuestos, ejemplos prácticos, ¿no? Bien, proposiciones o presión para la actividad sexual, flirteos ofensivos, contacto por redes sociales indeseados, bromas o comentarios sobre la apariencia sexual, comentarios verbales o conductas verbales. Yo creo que todos somos conocedores de estas conductas y de la tipificación de las mismas, ¿no? Conductas no verbales también están incluidas, ¿no?, en esta tipificación, o conductas, comportamientos físicos donde son más flagrantes, ¿no? El contacto físico deliberado y no solicitado y no consentido, que eso sí o sea, lo realmente importante, los abrazos o besos no deseados, el acercamiento físico excesivo e innecesario. Bueno, pues todas estas son conductas tipificadas o que podrían llegar a tipificarse como acoso sexual. Lo hablará posteriormente también Luis, ¿no?, en su charla. Ya no solo hablamos del acoso al que estamos acostumbrados, sino que entra también en nuestro ordenamiento jurídico, como no podía ser de otra manera, todo lo que tiene que ver con el acoso digital, ¿no? El acoso digital, el ciberacoso, acoso sexual, el acoso digital, en concreto la Ley 10/22, ¿no? Pues también es una de las leyes que ya introduce, como no podía ser otra manera, a la altura del año 22 del siglo XXI, bueno, pues introduce ya
el acoso digital como algo a tener en cuenta, y creo que además Luis nos contará algún supuesto, ¿no? Sobre este acoso digital, el famoso caso Ibeco. Entiendo que nos hablarás del mismo. Bueno, pues de la misma manera que el acoso sexual nos queda claro qué es lo que significa y cuáles son las distintas manifestaciones, vamos a conceptualizar para que tengamos claro qué es el acoso por razón de sexo, ¿no? Bueno, también hay datos, lo decía inicialmente, hay datos relevantes que muestran preocupación, bueno, que la realidad social demuestra la necesidad de conocer, profundizar en la materia. Se trataba de ejemplos como no manifestaciones como las anteriores, que tengan como objetivo la finalidad sexual, pero que sean como ocasión del sexo de la persona víctima. Por ejemplo, yo creo que todos nos viene a la mente, ¿no? Cuántas veces las que, sobre todo las que somos mujeres, y creo que no duelen prendas decirlo, ¿no? Muchas veces las mujeres son relegadas en la promoción profesional, ¿no? Hay un porcentaje elevadísimo de relegación de la mujer en la promoción profesional. Es verdad que muchas veces pues, las mujeres compartimos la vida profesional y la vida personal y estamos compatibilizando ambas, y es una parte más que en muchas ocasiones no llegas ni a visualizar, ¿no? Esa postergación en la promoción profesional en pro de un varón, pero es una conducta que realmente todos conocemos, o la relegación en la formación. En esta materia, en el acoso por razón de sexo, bueno, pues pueden ser tanto ataques a la mujer en medidas organizativas, relegarle en la promoción profesional, pueden ser actuaciones aisladas, o sea, que traten de aislar a la propia víctima, ¿no? Que, bueno, pues no permitir expresarle, eliminarle o restringirse los medios de comunicación. También puede ocurrir actividades que recaigan o que afecten a la salud física o psíquica de la propia mujer o de la propia víctima, amenaza y agresiones físicas, amenazas verbales, amenazas escritas, gritos, insultos, llamadas telefónicas atemorizantes. Bueno, creo que son muchos los ejemplos que también te podemos poner, conductas tipificadas en el ámbito del acoso por razón de sexo. Bien. Bueno, pues una vez puesto sobre la mesa qué es acoso sexual y qué es acoso por razón de sexo, y de manera breve lo voy a intentar, me quedaría poner sobre la mesa cuáles son los elementos o cuál es la tutela que el ordenamiento jurídico español ofrece a todas estas situaciones de discriminación por acoso sexual o acoso por razón de sexo. Sí quiero también, antes me detenía, ¿no?, a leer el artículo 7 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, porque creo que es relevante. De la misma manera, creo también que es relevante, y por eso también me voy a detener, mencionar qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional sobre el acoso sexual, ¿no? Y cito una sentencia ya antigua de los años 2000, pero no por antigua desfasada, ¿no? Dice nuestro Tribunal Constitucional que el acoso sexual se equipara con la libidinosidad o la finalidad de realizar actos carnales, mientras que el acoso por razón de sexo se relativiza esa exigencia, ya que lo integran todos los comportamientos ofensivos relacionados con el sexo de la víctima, aunque no sean de ese carácter sexual. Bueno, pues esta sentencia, el Tribunal Constitucional, es una sentencia del año, la sentencia en concreto 224/1999, en donde el Tribunal Constitucional, en un proceso de tutela de derechos fundamentales, estimó un recurso de amparo contra una sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que desestimaba una demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por un juzgado de lo social de Vigo en materia de acoso sexual. Bueno, importante, ¿no? Ese matiz de nuestro Tribunal Constitucional antes de entrar en esa tutela de nuestro ordenamiento jurídico hacia estos comportamientos de acoso sexual o por razón de sexo. La verdad es que la protección, la tutela, que creo que es lo que a todos nos interesa, una vez hecho o aclarado el concepto,
cuáles son las herramientas que los operadores jurídicos disponen para afrontar, y yo me atrevería a decir para prevenir, ¿no? El título del curso que se oferta en la Escuela de Práctica Jurídica es bien intencionado: prevención y reacción. Creo que debemos intentar por prevenir estas conductas y, en caso de que fracase esa prevención, al final, pues obviamente tengamos que reaccionar. Bueno, pues el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, como tantas otras materias o como todas las materias de nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran protegidas en ese plano multinivel, en esa protección multinivel que todos conocemos desde siempre, pero cada vez más acuciada en el ámbito por la globalización en la que estamos, ¿no? Nuestro marco internacional, con nuestra Organización Internacional del Trabajo al frente, nuestra Unión Europea y nuestro derecho interno. Bueno, pues en el ámbito de la en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de Naciones Unidas, bueno, desde hace ya muchos años la Organización Internacional del Trabajo viene reconociendo el acoso sexual como discriminación basado en el sexo, que obstaculiza este principio de igualdad entre mujeres y hombres, pero creo que todos conocemos que recientemente en España, en concreto en el año 2023, entra en vigor el famoso convenio 190 contra la violencia y acoso sexual, no en el trabajo, digo en el mundo del trabajo. Y es importante, ¿no? El ámbito de aplicación de este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Es verdad que este convenio se aprueba en el año 2019, ¿no? Cuando la OIT hacía los 100 años, pero es verdad que España no lo incorpora en nuestro ordenamiento jurídico hasta el año 23. En concreto, entra en vigor en el año 23. Son muchas las novedades que incorpora este convenio 190, pero yo creo que una de las más salientables es la que señala que el acoso puede ser la manifestación de una sola vez. Es decir, no es necesario la reiteración, ¿no?, que parecía una de las exigencias jurisprudenciales, judiciales. Bueno, parece que taxativamente una sola vez podría ser conducta que también merecedora de ese acoso en sentido más amplio, ¿no?, como es el objeto del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. En el ámbito de la Unión Europea, y todos conocemos la directiva del año 2006, directiva transpuesta a nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, por la ley del año 2007, pero sí que es verdad que explorando un poquito el derecho de la Unión Europea, me llamó la atención una iniciativa de la Unión Europea que no llegó a fraguar, que fue una iniciativa de aprobar una directiva sobre la protección de la dignidad de la mujer en el trabajo, iniciativa de la Unión Europea del año 1987. Esa iniciativa de directiva no llegó a fraguar y, en vez de la aprobación de esa directiva, la Unión Europea en el año 1990, el Consejo de Ministros adoptó una recomendación que resulta reseñable, ¿no? Era un código de conducta para combatir el acoso sexual, relativa, dice, a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre, añade esta recomendación, este código de conducta, en el acoso sexual. Bueno, decía la Unión Europea que estas conductas afectan tanto a la dignidad de la mujer como a la dignidad del hombre. Bueno, no se trata de reproducir aquí, bueno, viene de antiguo la preocupación de la Unión Europea y el ordenamiento laboral español recepciona esta normativa europea, como ya dije anteriormente, en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Lo principal en todo lo que sea tipificación de conductas de acoso sexual o por razón de sexo es el carácter de indeseado o por parte de la persona que es objeto de ese acoso sexual, ¿no? Es decir, que el acoso sexual, la principal característica es esa falta de voluntariedad cuando esa tipificación choca, o esa conducta choca con la libertad individual de la persona que está siendo víctima de la misma. Decía plano internacional, plano europeo, y entramos en España.
Como no podía ser de otra manera, y creo que debemos siempre citarla, nuestra Constitución española del año 78 son múltiples y variadas las lecturas que podríamos hacer con la Constitución española en la mano de la discriminación por acoso sexual o por razón de sexo. Se me ocurre desde el propio artículo 14, el derecho a la igualdad, el propio artículo 10, el derecho a la dignidad, el propio artículo 18, la intimidad. No hay tiempo, me gustaría, pero además de afectar a derechos fundamentales, también los que nos dedicamos al mundo de lo laboral sabemos que el artículo 35, dentro de esos derechos y deberes de los ciudadanos, aborda dentro del derecho al trabajo, ¿no? Esa frase final que nos dice el artículo 35, antes de decirnos que se regulará el Estatuto de los Trabajadores, nos dice sin que en ningún caso pueda hacerse discriminaciones por razón de sexo. Es decir, se proclama el derecho al trabajo y la propia Constitución ahí lo deja dicho, ¿no? Por lo tanto, el texto constitucional garante, como no podía ser, de estas conductas discriminatorias. Estatuto de los Trabajadores, pues pasa lo mismo. El propio Estatuto de los Trabajadores, en ese importantísimo artículo 4, con los derechos de los trabajadores, recoge la protección frente a las ofensas verbales y físicas de carácter sexual, ¿no? Artículo 4, que no solo contiene el empleo privado, Estatuto de los Trabajadores, sino también el Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto en su artículo 14. Bueno, pero además de este artículo 4, también el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, cuando habla del contrato de trabajo y el derecho a la no discriminación en las relaciones laborales, sabemos todos, ¿no? El vicio de nulidad de aquellas cláusulas de convenios, preceptos reglamentarios, contratos, decisiones empresariales en las que subyace ni más ni menos, bueno, pues esa discriminación por razón de acoso sexual o por razón de sexo. Todos sabemos que también la Ley 423, la conocida Ley Trans, introduce nuevas causas de discriminación como es la identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales. Bueno, pues además de nuestra ley principal, nuestro Estatuto de los Trabajadores, entramos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva. Creo que es nuestra Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva, dentro de ese artículo 46, en la necesidad de abordar la tutela del acoso sexual y por razón de sexo en los planes de igualdad, la que introduce la obligación empresarial de articular un procedimiento, un protocolo negociado, en este caso con la representación de los trabajadores. Y aquí, no menos importante, todo lo dicho previamente, pero yo creo que aquí entramos en harina, ¿no? El protocolo negociado con la representación de los trabajadores y todos los problemas que la negociación de este protocolo puede ocasionar. Pero la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres es incisiva en toda esta materia y cuando trata el artículo 48, cita algunas obligaciones que pesan sobre las empresas y en concreto dirigidas a prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Vale la pena citar que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos. Nos quedamos aquí, pero es una obligación de las empresas promover conductas condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos. Veremos cómo se pueden promover esas condiciones de trabajo. Esas condiciones deben negociarse con la representación de los trabajadores, pero aquí la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva hace un reparto de tareas, ¿no? Piensa en la empresa, pero como no podía ser otra manera, piensa también en la representación de los trabajadores. Veremos que no solo desde el punto de vista de los representantes específicos en materia de prevención de riesgos laborales, nuestros delegados de prevención, sino la propia RLT, la representación unitaria, la empresa, los representantes sindicales, bueno, deberán contribuir a prevenir también esa comisión de delitos, bueno, mediante determinadas conductas como sensibilizar a trabajadores y trabajadoras, informar a la dirección de la empresa de aquellos comportamientos que pudieran ser sintomáticos de una actividad delictiva
Y también, siguiendo el orden de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva, el artículo 62 alude a la necesidad de que la Administración General del Estado apruebe un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. También aquí voy dejando a Luis, a nuestro inspector, todo aquello de lo que él nos va a hablar después, ¿no? También, y muy recientemente, desde el año 2007 estamos hablando, no será hasta el año 2024 cuando se haya aprobado este protocolo en la Administración General del Estado, protocolo que lleva por fecha el Día de la Mujer, 8 de marzo del año 24, aunque en el BOE apareció días después, pero bueno, interesante también ese protocolo en la Administración General del Estado, del que algo se dirá en la parte segunda de la ponencia. Bueno, Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva, Real Decreto 901-2020, por el que se regulan los planes de igualdad. Este Real Decreto 901-2020 es realmente importante no solo por lo que lleva o conlleva toda la materia relativa a los planes de igualdad, que no es objeto en el tema que nos concierne esta tarde, pero que pone de manifiesto la importancia de que las empresas, y cuando dice empresas, hace una referencia genérica a las empresas, y hace la referencia a empresas referidas en el artículo 1.2 de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Es decir, me da igual que sea una pyme, una micropyme, una multinacional, las empresas en general, bueno, pues asumen una serie de obligaciones al hilo de los artículos 45, 46, 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y enumera una serie de obligaciones para las empresas. Primero, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo. Promover o arbitrar procedimientos específicos para su prevención. Arbitrar procedimientos para dar cauce a las denuncias, a las reclamaciones. Bueno, vemos aquí que las tareas a las que se enfrentan las empresas, ya hemos dicho que da igual el volumen de trabajadores de las empresas. Digo que la tarea que se enfrenta a las empresas es ardua, pero que desde nuestro conocimiento y desde nuestra perspectiva, lo importante de las empresas es formar, conocer y de esta manera hacer mejor prevenir y reaccionar en su caso frente a las situaciones de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Bien, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, como vemos, y el desarrollo que da el Real Decreto 901-2020, no agota la tutela que nuestro ordenamiento jurídico ofrece a esta violencia contra las mujeres, ¿no? Sino que también leyes más recientes, como la Ley Orgánica 1022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, bueno, pues esta Ley Orgánica 10/22 es verdad que de forma poco original, si se me permite, ¿no? Porque el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/22 reitera preceptos, contenido, bueno, pues que ya venía, ¿no? Siendo conocido y casi de forma reiterada por nuestra Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, pero sí que es verdad que supone un avance en esa prevención y sensibilización en el ámbito laboral. Es una ley de carácter general, pero hay un precepto sobre el ámbito laboral que está bien porque, bueno, visibiliza, remarca todo lo que ya nuestro ordenamiento jurídico había ido, suma y sigue desde el año 2007 en la materia objeto de estudio, ¿no? Bien, la Ley Orgánica para la 10/2022 insiste, y yo quiero también insistir aquí, ¿no? En la necesidad de sensibilizar y formar en la materia objeto de nuestro estudio, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en una escuela de práctica jurídica y nuestro objetivo, y con toda la humildad del mundo, pues no es ni más ni menos que formar en esta materia, ¿no? Y decía, y no me puedo detener más porque si no nos va a dar aquí toda la tarde, pero la tutela en el ordenamiento jurídico laboral no se agota aquí. No puedo no citar la tutela que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la ya antigua Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31
21/1995, ¿no? Bueno, todos conocemos ese artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la obligación de la empresa de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. También conocemos ese artículo 16 con la obligación de las empresas de elaborar el plan de prevención, evaluar los riesgos, planificar la actividad preventiva. Y todos conocemos perfectamente qué interrelación existe entre esta ley de prevención y nuestra ley orgánica para la igualdad efectiva en esta materia que estamos tratando, ¿no? Este riesgo psicosocial que supone este acoso sexual o acoso por razón de sexo. En el ámbito sustantivo, del derecho del trabajo, hay otra materia que debe ser citada y Luis, me vas a permitir que me extienda un poco en esta materia, que es todo lo relativo a lo que es la negociación colectiva, ¿no? El marco de la negociación colectiva como fuente primordial de las relaciones laborales es terreno abonado también para lo que es el acoso sexual y por razón de sexo. Es verdad que recoger en los convenios colectivos toda la materia relativa al acoso sexual y por razón de sexo supone un avance importante y que nuestros interlocutores sociales a nivel marco, digo a nivel marco porque me estoy refiriendo al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el último, el negociado en el año 23 para los periodos 23-25, recomienda como contenido negociador pues precisamente el relativo a lo que es la violencia sexual y de género. Bueno, pues les invito que lean todos aquellos que se dediquen a negociar convenios colectivos, les invito a que lean ese capítulo 15 del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, donde se nos dice qué deben hacer los interlocutores sociales cuando se sientan en una mesa de negociación. Y me da igual que estemos hablando del nivel sectorial, del nivel de empresa, a cualquier nivel debemos o deberíamos incorporar un contenido negocial sobre la materia aquí tratada, ¿no? Pues promover esas condiciones de trabajo que garanticen que las empresas y los centros de trabajo son espacios seguros y libres en esta materia, arbitrar procedimientos específicos, protocolos, impulsar protocolos en donde se incluyan medidas cautelares de apoyo a las víctimas, bueno, tipificar, sabemos que es la labor de los convenios colectivos, ¿no? Tipificar aquellas conductas merecedoras de sanción en esta materia. Bueno, recomiendo la lectura de este Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. No es objeto de estudio, lo será en el propio curso que comenzará en octubre del año que viene, como la negociación colectiva nos da ejemplos de buenas prácticas a la altura del año 2025 en la materia de la que estábamos hablando. Bien, los que nos dedicamos al mundo del derecho al trabajo como docentes, siempre dividimos lo que es la parte más sustantiva del derecho de lo que es la parte más adjetiva o procesal, ¿no? Y hemos enumerado hasta aquí una serie ingente de normativa que tutela, protege nuestro ordenamiento jurídico, todo lo que son las conductas contrarias o las conductas de acoso sexual y por razón de sexo. Bueno, pues nos queda aquí, como todos se pueden imaginar, la brevísima referencia a lo que es nuestra ley reguladora de la jurisdicción social. Prevenir, nuestra idea, prevenir, formar protocolos, medidas, negociación colectiva, prevenir. Eso debe ser lo que hagan las organizaciones, las empresas públicas, privadas, pero nuestro ordenamiento jurídico nos queda por completar con la referencia primero a la ley reguladora de la jurisdicción social y en concreto a la tutela de derechos fundamentales, ¿no? A nuestra modalidad procesal especial de tutela de derechos fundamentales, en donde nuestra ley reguladora de la jurisdicción social, dentro de esas especialidades de la modalidad de tutela de derechos fundamentales, como es el que nos concierne esta tarde, pues tiene medidas importantes y relevantes que quiero dejar sobre la mesa. La primera, la famosa inversión de la carga de la prueba, ¿no? Todos sabemos que no solo el 181 de nuestra ley reguladora, sino nuestro artículo 96 de la ley reguladora de la jurisdicción social, sabemos que corresponde a la persona víctima el probar o mostrar esos indicios y corresponderá a la persona acosadora demostrar, nos dice la ley reguladora de la jurisdicción social, será el demandante el que tenga que aportar
el demandado, perdonad, el que tenga que aportar una justificación objetiva, razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y de la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Proporcionalidad que nos recuerda esa teoría, ese principio también constitucional de a la hora de calibrar la vulneración o no de derechos fundamentales. Especialidad de nuestra ley reguladora en tutela de derechos fundamentales, que también enlazo con la solicitud de medidas cautelares, la posibilidad en estos supuestos de solicitar la suspensión de la relación laboral, de poder trasladar al trabajador víctima de violencia víctima de acoso sexual o por razón de sexo, y también que todos lo conocemos como los procesos acoso sexual y por razón de sexo también gozan de artículo 183 de la posibilidad de la solicitud de esas indemnizaciones por daños morales y por daños y perjuicios que también aparecen reconocidas en nuestra ley reguladora de la jurisdicción social. Antes de ceder la palabra a Luis, sí que quiero hacer mención, que lo he dejado para el final, para enlazar quizás con el papel que él tiene encomendado. No he hablado de la tipificación en el Código Penal del delito de acoso sexual, pero todos sabemos, será objeto de estudio en nuestro curso, pero no podía ser atendido en esta pequeña presentación. Pero no confundamos, ¿no? El delito de acoso sexual, hay una ponencia en nuestro curso porque creemos que es importante delimitar una cosa y otra. Pero decía que no había hecho referencia a nuestra famosa ley de infracciones y sanciones en el orden social. Bueno, pues junto a nuestra ley adjetiva, nuestra ley procesal, tenemos también nuestro derecho sancionador del trabajo y nuestra ley de infracciones y sanciones en el orden social, y aquí juega un papel fundamental la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social que agradezco en nombre de la Escuela de Práctica Jurídica a Luis Vélez, bueno, pues que la personifique él en la codirección de este curso. Y simplemente para terminar, ¿no?, diciendo que nuestra ley de infracciones y sanciones también sanciona como infracciones muy graves, con cuantías o con sanciones por cuantías económicas elevadísimas, que deben ser también valoradas como esa tutela de nuestro ordenamiento jurídico a actitudes de acoso sexual o por razón de sexo. Bueno, yo termino aquí y mi objetivo es que el diploma de alta especialización nos sirva precisamente para que las organizaciones, y así lo hemos preparado con tanto cariño, tanto Luis Vélez como yo, que empresas, organizaciones, administraciones públicas adopten medidas que sensibilicen, que formen para la protección integral contra las violencias sexuales, ¿no? Que lo primero sea la formación, es lo que desde la Escuela de Práctica Jurídica brindamos y, por supuesto, lo que brindamos también desde este diploma de alta especialización. Y aquí sí que ya me callo porque podríamos seguir y Luis Vélez, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, profesora García Piñeiro, qué decir, después de tus certeras palabras, yo te animaría prácticamente a continuar con las mismas, porque hemos disfrutado mucho, seguro, todas las personas que estamos en esta sala tan armoniosa de la Escuela de Práctica Jurídica y las personas que también estáis conectadas online. Así que, de verdad, lo primero, mi profundo agradecimiento a la Escuela de Práctica Jurídica por haber confiado en la profesora García Piñeiro y en mí como codirectores de este diploma de alta especialización. Como pueden deducir perfectamente, no llegó a 5 minutos el tiempo que me costó el decir que sí, al verme acompañado en la codirección por la profesora García Piñeiro. Fue verdaderamente sencillo el aceptar este reto. Y es cierto que la tarea que puede tener detrás, tan ilusionante, organizar este largo curso de 50 horas lectivas con una sola persona a la que podamos dar luz, orientar, dar esperanza para salir de la lacra del acoso en el trabajo, en cualquiera de sus formas, como bien sabéis
vosotros y vosotras, como bien saben ustedes, ya habrá merecido la pena sobradamente este esfuerzo ilusionante que vamos a acometer en la Escuela de Práctica Jurídica de mi querida Universidad Complutense. Unos días después de la concesión del Premio Princesa de Asturias a Mary Clark King, se emitió en televisión la película She Said, que tiene como traducción en castellano Al descubierto. En esta proyección, película de 2022 dirigida por Maria Schrader, dos periodistas del New York Times desvelaron con sus investigaciones los casos reales de abusos sexuales, de acoso sexual, que se vinieron desarrollando durante largos años en múltiples mujeres víctimas por parte de una persona que ahora ya está cumpliendo, por fortuna, una larga condena y de cuyo nombre no quiero acordarme. En un momento determinado de la película, Megan, una de las periodistas, le dice a Jodie Cantor, la otra colega que descubrió todo lo que pasaba en Hollywood, ¿por qué el acoso sexual está tan arraigado, pero a la vez es tan difícil de abordar? Un poco remarcando esa dificultad, ¿no?, que siempre ha habido para mirar de frente a esta o a cualquier otra lacra en el mundo del trabajo del que sois muy mayoritariamente víctimas las mujeres sobre los hombres. Y nos pareció tan certera esa pregunta tan quirúrgica de Megan a Jodie, que la tomamos como lema de este diploma de alta especialización frente al acoso sexual. Cuando hablamos de acoso en el trabajo, nos vamos inmediatamente al ataque a ese valor tan sagrado en las personas como es la dignidad. ¿Mm? La dignidad. Quizá el concepto, el sustantivo más central de nuestra querida Constitución de 1978, que no es más que fruto de la concordia y de la que se van a cumplir próximamente 47 años de su promulgación. El concepto de dignidad, que por cierto fue muy bellamente definido por nuestro Tribunal Constitucional en esa sentencia que seguro que todos tienen en la cabeza, la 53/85, y de la que fue ponente la magistrada Gloria Begué Cantón. Pues dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia de la que ahora hace 40 años que la dignidad de la persona, justo de lo que vamos a hablar en esas 50 horas lectivas que va a tener el diploma de alta especialización, pues la dignidad de la persona es aquel valor moral y espiritual inherente a las personas que se manifiesta singularmente por la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y tiene la pretensión de perseguir el respeto por parte de los demás. Pues bien, ese es el concepto común cuando hablemos del acoso psicológico en el trabajo o mobbing, que cuando es por razón de sexo conforma el concepto de acoso por razón de sexo, ¿no?, de ser hombre o mujer. Y es lo que vamos a traer a colación cuando hablemos de esa forma de violencia que se sufre en la sociedad, en los centros de trabajo, como es el acoso sexual. Me viene a la memoria en estos momentos
un pensamiento del gran escritor Stefan Zweig. ¿Recordáis el maravilloso libro de Momentos estelares de la humanidad? O Erasmo contra Lutero, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo fue el final de la vida de Zweig con su esposa, asediado por las fuerzas ocupantes e invasoras en el continente europeo, ¿no? Pues tiene una frase, Zweig, en su libro Conciencia contra Violencia, que dice que, dado que la violencia va apareciendo en nuestras vidas de forma diferente, siempre tenemos que estar redoblando esfuerzos para hacerla frente. Qué reflexión tan certera la de Zweig, ¿no? El austrohúngaro. La violencia que hemos vivido nosotros y nosotras en los colegios, en las aulas, en el patio. La violencia presente en el ámbito doméstico, ya sea o no de naturaleza machista, o la violencia que vivimos como víctimas propiamente dichas o como testigos presenciales en los centros de trabajo. Pues se va a tratar en este diploma de alta especialización que hemos querido preparar con tanta ilusión de esta forma de violencia de la que mayoritariamente sois más víctimas las mujeres que los hombres. De hecho, está considerada como la mayor barrera que todavía existe para la plena incorporación de la mujer en igualdad de derechos y obligaciones en el mundo del trabajo. En efecto, vamos a tratar prolijamente en el curso de las conductas calificables como acoso sexual, distinguiéndolas claramente de las que no pueden considerarse acoso sexual. Eso es importante, que la víctima sepa calificarse como tal, como nos dice la doctrina, es la primera gran victoria que la víctima puede obtener a la hora de defender los derechos fundamentales que se han visto vulnerados. Por tanto, importantísimo, ¿no? El saber distinguir sin ningún género de dudas cuando estamos ante una conducta denigrante de esta naturaleza o estamos hablando de otra cuestión que no tiene que ver. Y haremos lo mismo cuando hablemos del acoso por razón de ser mujer u hombre, es decir, el acoso por razón de sexo, que como veis, o vamos a ver, no tiene demasiado que ver en cuanto a conductas con el puro acoso sexual. Y en este caso, al entrar en el terreno del mobbing, o como nos dicen desde el mundo de la psicología, el psicoterror laboral, nos vamos a tener que circunscribir también a esos magníficos listados dibujados por el pionero en esta materia, como es el querido doctor Heinz Lehmann, desde el seno de la Universidad de Estocolmo en los años 80, ¿no? O su discípula Marie-France Irigoyen, que precisamente tomó esa frase o pensamiento de Stefan Zweig para su libro El acoso en el trabajo, distinguir lo verdadero de lo falso. Por tanto, ahí vamos a tener una buena materia de reflexión. Partiendo, como os pude decir hace unos minutos, que la primera gran victoria que la víctima puede tener frente a su acosador es salir del terreno de la culpabilización y entrar en la plena calificación como lo que es una víctima de ese atentado
ese daño a la dignidad suya como persona. En efecto, como apuntó la profesora García Piñeiro, va a ser muy interesante el hablar de la proliferación que está habiendo en los últimos años de la utilización de los medios digitales, las redes informáticas, a la hora de hacer daño a las personas, ¿no? En este caso, puede tener o no el comportamiento una naturaleza sexual, como sí ocurrió, en efecto, en el caso Iveco. Y vamos también a reflexionar en el curso sobre cómo se despliega el deber invigilando la diligencia debida que han de tener los departamentos de recursos humanos y, por qué no decirlo, los comités de empresa, que pueden adquirir una responsabilidad también en la materia, delegados y delegadas de prevención, a la hora de detectar cuanto antes conductas que, si se paran, si se detienen, si se les pone freno en esos primeros momentos, las consecuencias, tanto en el plano psicológico como en el plano físico, por somatización de aquellas lesiones, van a ser muy inferiores a si estas conductas, ya hablemos de acoso sexual o por razón de sexo, se prolongan durante meses. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí vamos a tener esa materia de reflexión. Hablaremos también de los tipos de pruebas. Es decir, que una vez que las víctimas de estas lacras laborales, que siguen tan presentes en este primer cuarto del siglo XXI, una vez que la persona ya puede calificarse sin duda alguna como víctima de y no culpable de nada, el siguiente paso, no nos engañemos, lo sabemos bien desde este operador jurídico que somos el sistema de inspección de trabajo. El siguiente paso es recabar pruebas para saber defender nuestros derechos fundamentales profundamente heridos desde el primer comportamiento humillante, degradante u ofensivo. ¿Qué tipos de pruebas? En estos 32 años como inspector de trabajo y seguridad social, he podido ver de cerca bastantes casos en los cuales la víctima o presunta víctima no tiene que aportar más que su propio testimonio deslavazado de hechos que quizá han sucedido hace bastantes meses, si no años, y de los que tiene que declarar, sin llevar un adecuado diario de incidentes donde más o menos ir apuntando las cuestiones, los episodios terribles que estás viviendo en tu puesto de trabajo con tu jefe o con tu compañero de trabajo. Es decir, que al final las víctimas, en un porcentaje amplio, no tienen más que aportar que su propio testimonio y, como mucho, el testimonio de algún compañero o compañera de trabajo que haya podido presenciar estos hechos ofensivos o denigrantes, ya sean o no de naturaleza sexual. Por ello, es importante el que letrados y letradas, y también por lo que me toca como servidor público, sepamos asesorar a las ciudadanas y ciudadanos que vienen a la administración, en este caso en forma de denuncia, para valorar qué tipos y qué número sólido de pruebas tenemos para
entrar en su valoración, ya sea en vía administrativa, por lo que nos toca, igual que si se presenta la denuncia ante una inspección de servicios, o bien para ver qué solidez tienen esas pruebas si la presunta víctima se decide a interponer una demanda o una querella criminal ante un tribunal de justicia. Por lo tanto, va a ser materia fundamental, ¿no? El diseccionar los tipos de pruebas, de acuerdo con la normativa social, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera. ¿Qué requisitos debe tener una sólida testifical de la víctima, de acuerdo con nuestros tribunales de justicia? Requisitos que cuando se dan incluso pueden hacer retroceder, el principio de presunción de inocencia, aplicable en principio al acosador como a cualquier otro ciudadano en el seno del artículo 24 de la Constitución del 78. Lo que son las pruebas de carácter pericial, para lo cual vamos a dedicar en este curso una o varias sesiones íntegras a estudiar en profundidad el alcance de estos informes periciales, las dificultades con las que los psicólogos y psicólogas forenses se pueden encontrar a la hora de su elaboración, qué finalidad tienen estos informes periciales, qué le puede aportar a su señoría en un tribunal de justicia el contenido de lo que determina la psicóloga forense en los mismos. En fin, materia muy, muy interesante que abordaremos de forma monográfica en su momento. Y luego también vamos a abrir el capítulo de la prueba documental. ¿Qué tipo de documentos pueden ser esenciales a la hora de probar que una persona está siendo víctima de un acoso sexual en el trabajo o un acoso por razón de sexo? Las notificaciones, los correos electrónicos ofensivos o denigrantes de naturaleza sexual, y estudiaremos las grabaciones, es decir, qué requisitos han de tener las mismas, esas grabaciones recogidas por la víctima al victimario, para poder ser admitidas como prueba delante de un tribunal de justicia, o incluso también, con las limitaciones que vamos a ver en el curso, en vía puramente administrativa, es decir, valoración por parte de una inspección de servicios o de una inspección de trabajo. Y también esencial va a ser tratar en su debido momento cómo se valora ese acervo probatorio que las víctimas de acoso en el trabajo pueden presentar, por ejemplo, delante de un tribunal de justicia. ¿Qué criterios valorativos han de tener sus señorías para una correcta valoración de la prueba sin incurrir en la arbitrariedad, por supuesto prohibida para todos los poderes públicos por el artículo 9.3 de la Carta Magna de 1978? Por otra parte, se va a tratar de el contenido de la actual legislación de prevención de riesgos laborales a efectos de reflexionar sobre si su contenido actual, tanto las leyes formales como los reales decretos derivados de, son suficientes a la hora de que las empresas acometan
las acciones de prevención y reacción frente al acoso sexual o el acoso por razón de sexo. Es decir, si con las mimbres que actualmente disponemos es suficiente como para abordar ese afrontamiento radical de estas lacras laborales como son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bien es cierto que también se reflexionará acerca de las posibilidades de reforma de esa ley de prevención de riesgos laborales con la finalidad de que recojan de una forma más quirúrgica, más concreta, la lucha frente a los riesgos psicosociales necesaria en todas las unidades de producción a las que denominamos empresas. De hecho, una idea que me viene y no quiero dejar escapar. Cuando hablamos o hablemos de los tipos de conductas calificables como acoso sexual, es evidente que vamos a hablar de conductas que tienen ese elemento doloso o intencional bien marcado, como es el chantaje sexual, el quid pro quo o esto por aquello. Ese chantaje sexual al que se somete a la víctima y que puede ser explícito o verbalizado, pero también implícito. ¿Vale? Aquí el elemento doloso es evidente, pero cuando pasemos a diseccionar esas 15 o 20 conductas que la doctrina efectivamente enumera como susceptibles de causar acoso sexual cuando la persona que las recibe no lo desea, va a haber varias conductas en las cuales el elemento doloso no va a estar tan marcado como cuando hablamos del chantaje sexual. Y ello me lleva a reflexionar y a contestar afirmativamente sobre la necesidad que tienen todas las empresas de reforzar la formación de sus plantillas, de ellos y de ellas, para que sepan negro sobre blanco qué conductas no son en absoluto admisibles en los tiempos en los que nos encontramos, en los que se desarrolla en definitiva la prestación de servicios. ¿Vale? Formación para que no quepa lugar a duda de que hay conductas que, si bien han tenido una enorme aceptación social, no hay nada más que ver películas, por ejemplo, de hace 30 o 40 años, ahora se sabe de forma indubitada que provocan una herida enorme en la dignidad de las personas que sufren esas conductas desde la primera vez que se sufren, de forma, por tanto, indeseada. Trataremos en eso que se inaugurará a partir de ese 2 de octubre de este año, de las vías de tutela de los derechos vulnerados cuando hablamos del acoso sexual o del acoso por razón de sexo, en el cual ya nos metemos en el terreno del acoso psicológico en el trabajo. Vías de tutela como la tutela reparadora, es decir, cómo ha de actuar la persona trabajadora humillada o herida en su dignidad para que la contingencia que le ha llevado a una baja de mayor o menor duración sea calificada como accidente de trabajo y no como una enfermedad común, que es lo que normalmente nos encontramos. Eso lo denominaremos la tutela reparadora. Y sigo aquí la tesis doctoral de la doctora Pilar Conde Colmenero, profesora en la Universidad Católica de Murcia,
que tuvo como elemento central el acoso en la administración pública en cualquiera de sus formas. Pues bien, además de la tutela reparadora, veremos en qué consiste la tutela profesional. Los derechos reconocidos a las víctimas, ya sabemos que mayoritariamente mujeres, de acoso sexual o acoso por razón de sexo, cuando ocurren estos ataques a la dignidad de las personas. Y el aumento sustancial que ha habido en la esfera de esos derechos tras la promulgación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Libertad Sexual en el año 2022. Trataremos también, dentro de estas vías de tutela, de la tutela sancionadora, ¿no? Y aquí vamos a entrar, como no podía ser de otro modo, en la forma de actuar que tenemos las inspectoras e inspectores de trabajo cuando recibimos una denuncia por presunto acoso sexual o acoso por razón de sexo, y también aplicable, por supuesto, al amplio mundo del psicoterror laboral. Cómo actuamos, cómo podemos valorar ese conjunto probatorio que nos presenta la víctima y cuál va a ser nuestra reacción, ¿no? Esos requerimientos, esas actas de infracción en el marco de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Y bastante importante el remarcar que nuestras competencias no son iguales, ya se trate de sancionar a una empresa, ya sea pública o privada, o ya se trate de extender una medida derivada a una administración pública. No olvidemos que el artículo 45 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impide la sanción a las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales y lo sustituye por la introducción de las correspondientes medidas derivadas. Pues siguiendo este esquema de la tutela, de la que vamos a tratar en su debido momento, apuntaremos la tutela jurisdiccional. Pero como apuntó de forma tan certera la profesora García Piñeiro hace unos minutos, va a haber una sesión monográfica, varias incluso, dedicadas a esta tutela jurisdiccional, tanto en lo social como en lo contencioso administrativo. Ya veremos lo interesante que es esa diferencia o esas actuaciones de una u otra jurisdicción cuando se trata de valorar las pruebas, cómo se juega o no con la inversión de la carga de la prueba en cada uno de estos órdenes jurisdiccionales, cómo actúa la jurisdicción civil a la hora de la tutela de carácter indemnizatorio, etcétera, etcétera. Por supuesto, la base de esa ponencia a la que me acabo de referir, ¿no? Sobre todo la sancionadora por actuación de la Inspección de Trabajo, va a ser el criterio técnico 69/2009 sobre actuaciones en materia de acoso y violencia en el mundo del trabajo, efectivamente. La dicotomía que es bastante frecuente en este campo de riesgos psicosociales tan hirientes a la dignidad de las personas es: ¿estamos en presencia de una organización tóxica o estamos en presencia de una organización que se pueda considerar saludable? Pues bien, ello va a ser materia cuando hablemos de los protocolos aplicables en el seno de las empresas, efectivamente. Protocolos que lo ideal, por supuesto, es el que sean fruto de una actividad
participativa, negocial, entre la dirección de la empresa y los y las representantes de las personas trabajadoras, ¿no? Se nos dice hasta la saciedad por parte de la doctrina que, sobre todo cuando estamos en este ámbito de los riesgos psicosociales y en esta intención de que los mismos avancen de forma sustancial en esta tercera década ya del siglo XXI, que es fundamental ir de la mano entre empresa y personas trabajadoras para que esos protocolos, esos modos de actuar saludables se implanten adecuadamente. Es decir, que el comité de empresa, las juntas de personal, delegados y delegadas de prevención que hacen una actuación cotidiana ejemplar, actúen como línea transmisora hacia lo que es la conformación de las diferentes plantillas, ¿no? Pues se va a tratar del contenido de esos protocolos. Y sabéis perfectamente que casi todos ellos empiezan con las medidas puramente preventivas. Y es lógico, porque cuando el acoso ya ha surgido, no se ha podido prevenir, lo que hay son ya diferentes formas de derrota, como podemos leer al profesor Iñaki Piñuel desde el seno de la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando el acoso ya ha surgido, lo único que podemos ya poner son parches, porque el daño ya se ha producido. Por tanto, vamos a ver en esos protocolos una buena fase o un buen espacio destinado a la pura prevención de carácter primario. Y, por supuesto, luego lo que es la fase puramente reactiva de dichos protocolos. Desde el campo de la psicología biológica, vamos a tener en el curso el placer de que se nos profundice en todos los trabajos de investigación que se han realizado desde la psicología biológica, desde la psicología de la salud laboral, prácticamente desde el surgimiento del concepto de acoso sexual por allá por 1974, con el caso de Carmit Wood en la sociedad, en el seno de la sociedad estadounidense, ¿no? Cómo fue creciendo el interés por el abordamiento del sexual harassment, del acoso sexual, por parte del movimiento feminista a final de esos años 70 en la sociedad estadounidense, ¿no? Cómo se nos apunta por parte de la psicología biológica los ámbitos de prevalencia, donde hay un índice bastante mayor de acoso sexual que en otros, qué factores van a concurrir en el surgimiento de esos ataques tan radicales a la dignidad de las personas trabajadoras y cuáles van a ser las medidas más eficaces a tomar por parte de las organizaciones, tanto de naturaleza pública como privada, para luchar contra esta lacra laboral. Por supuesto, como apuntaba la profesora García Piñeiro, vamos a dar entrada decisiva también al campo de la psicología forense. Antes de continuar con esta idea, no quiero que se me olvide el hacer una pequeña reflexión. Durante estas más de 3 décadas, desde la Inspección de Trabajo, me he podido dar cuenta que cuando pisamos este terreno de protección de los derechos fundamentales de las personas, de mujeres y hombres,
cuanto más preparado estés como profesional, con los conocimientos que te puedan llegar a aportar de otros campos, de otras áreas, mucho mejor y más eficaz va a ser tu reacción en el área profesional que te ha tocado ejercer para el dar luz, para el asesorar adecuadamente, el dar esperanza a las personas de que de esto se sale, ¿eh? De que el desánimo en esto no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es apuntar, recabar pruebas, lograr un buen asesoramiento desde el punto de vista jurídico, el lograr un buen apoyo por parte de las compañeras y compañeros psicosociales, y ello precisamente lo vamos a abordar teniendo en cuenta uno de los primeros protocolos que hubo en España contra el acoso sexual, que fue el del Consejo General del Poder Judicial, protocolo que, si no recuerdo mal, fue aprobado incluso por allá del año 2014. El Consejo General y las Fuerzas Armadas, después del caso de la comandante Zaida Cantero, fueron los dos primeros ámbitos públicos donde se aprobaron protocolos para la lucha, esa reacción y prevención frente al acoso sexual. Por tanto, esta ponencia que vamos a tener en su debido momento, por allá por el mes de noviembre, va a ser también central. La atención primaria a las víctimas, ¿no? La valoración inicial, las opciones de derivación, pues todo eso efectivamente va a ser una profunda materia que vamos a ver entre todos y todas a lo largo del curso, expuesta también en este caso por una profesional de la psicología forense que también va a formar parte del claustro de profesoras y profesores que hemos diseñado, ¿no? Las técnicas de inteligencia emocional y feedback, es decir, la aportación tan importante que ha tenido lo que es la psicología en sus diferentes áreas de conocimiento, al avance frente a estas lacras sociales de las que estamos hablando esta tarde, ¿no? Y que van a ser materia del diploma de alta especialización. Precisamente hablando de las técnicas de inteligencia emocional y feedback, pues ellas nos van a ser expuestas de forma muy precisa por una profesora, psicóloga experta en coaching, en inteligencia emocional y terapia sistémica, que tendremos también efectivamente con nosotros. Y por último, destacar que también entraremos en materia, algo muy relacionado con el afrontamiento del acoso sexual, del mobbing o del acoso por razón de sexo, como son las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Las técnicas de entrevistas, en qué consiste una entrevista de incidente crítico, el role-playing y en qué consisten los sesgos inconscientes. Una materia que hemos considerado de importancia para incluirla dentro de las 50 horas lectivas en las que se va a desarrollar este diploma de alta especialización. Pues bien, con ello ya no pretendo el cansarles más. Doy por finalizada la parte que con todo placer me tocaba exponerles a ustedes, no sin antes rememorar a otra gran mujer, como fue la Premio Nobel de Medicina
Rita Levi Montalcini. Como saben, la doctora Montalcini es discípula mediata de don Santiago Ramón y Cajal. Y ella, junto a sus colegas, descubrió en 1951, lo cual le valió el premio Nobel en el año 86, el factor de crecimiento neuronal en el cuerpo humano. Pues bien, la doctora Levi Montalcini, que falleció siendo senadora vitalicia de la República Italiana con 103 años, siempre consideraba que en su vida como científica, como profesora, en todos los proyectos en los que ella se metió, siempre dominaba la imperfección, porque ello, para la doctora Montalcini, era esencial para poderse superar en la siguiente fase de sus investigaciones. Y por ello, Rita Levi tituló sus memorias Elogio de la imperfección. Y para concluir, nada mejor que leer sus últimas palabras de esas memorias tan preciosas que se editaron antes de su fallecimiento en el año 2012 y que pueden ser perfectamente aplicadas a cualquier actividad docente o científica. El no importarte el cometer fallos, errores, porque ello va a estar en la base de esa superación que estoy seguro de que tenemos todos y todas los que estamos conectados y las personas que habéis venido presencialmente al aula esta tarde. Pues precisamente para finalizar, os dejo las palabras de esta gran mujer en su biografía. Concluye la doctora Montalcini diciendo: la saga del factor de crecimiento nervioso, que con la debida humildad he puesto como ejemplo del curso por etapas de la investigación científica, ha seguido una trayectoria tortuosa, imprevisible e imperfecta. Como tal, es prueba de que la imperfección, y no la perfección, es la base del obrar humano. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por tu exposición y por tus palabras finales. Bueno, pues en esta imperfección, ¿no? A través de la perfección que intentaremos desarrollar el curso. Bueno, antes de concluir, decir que mañana mismo colgaremos ya en el campus y en la página web de la Escuela de Práctica Jurídica el listado de profesorado, el claustro de profesores del curso. No hemos querido colgarlo hasta la presentación del webinar. A partir de mañana podrán consultar ya quienes formarán parte del claustro del curso que esta tarde hemos presentado. Y no sé si tanto los que siguen conectados online, que a los que agradezco que se mantengan, o el número ha permanecido prácticamente invariable. ¿Alguna pregunta? Bien, las personas que están en el público, en el aula, bien los que están conectados online. Preguntan si se puede ver de nuevo la grabación. Sí, se puede ver de nuevo la grabación. En la Escuela de Práctica Jurídica está el apartado de webinars y están colgados todos los webinars gratuitos a disposición del público, y no solo a través del vídeo, sino también a través de una grabación como un podcast que puedes ir escuchando mientras estás haciendo cualquier tipo de deporte, actividad física, con lo cual sí, se lo podrán consultar. Respondo a la pregunta formulada, se podrá consultar online. Gracias a Juan José, a Rocío, que manifestaba también, a Virtudes Iglesias, a Carmen Armendáriz, a Sánchez Urán. Bueno, estoy viendo gente que conozco y por eso doy las gracias expresas, otras que no conozco, pero que también, créanme, que tanto Luis Vélez como yo
agradecemos la participación y la asistencia. ¿Alguna pregunta? Los que estáis en el aula. De alguna manera es un poco la miel en la boca, ¿no? Para tener que crear tan público para comenzar el curso y de alguna manera pongo todas las dudas posibles de la ponencia, pero simplemente un par de dudas como lo hay en el curso. La primera de ellas es que se ha mencionado que se plantean talleres de prácticas de las empresas, cuál sería el enfoque que van a tener esos talleres. Y segunda, también se ha mencionado que va a ser un curso de cómo gestionar, las productividades que tenemos también, cuál sería el perfil del alumno al final del curso. Bien. Tú mismo. Bien, pues efectivamente vamos a tener unos talleres que creemos que van a ser fructíferos, tanto en diferentes sectores que han resultado afectados en estas décadas mayormente por la lacra del acoso sexual, como empresas de diferente tamaño, como multinacionales, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, cada una de las cuales tendrá sus problemas, efectivamente, teniendo en cuenta también la plantilla a la que dirigen ese poder de organización y dirección. Y por tanto va a ser una tormenta de ideas la que se desarrolle y ese intercambio de conocimientos en ese taller, tanto en el taller de empresas de diferente tamaño como en el de empresas de diferentes sectores, ¿no? El mundo del deporte, el de la universidad, el de las Fuerzas Armadas o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el ámbito sanitario también podría estar presente en esos talleres y desde luego de ahí pretendemos que salgan ideas claras sobre la situación que nos podemos encontrar en los mismos y oportunidades reales de mejora para luchar contra estas lacras en el mundo del trabajo. Y María, la segunda pregunta que nos hacías, por cierto, agradecerte el que formes parte del equipo de este diploma de alta especialización de la Escuela de Práctica Jurídica. La verdad es que para nosotros es un honor el tenerte cerca, como vas a estar. Pues el perfil de las personas a las que va dirigido este curso de 50 horas lectivas es muy variado. Es tan variado como pueden ser las propias ponentes. En una pequeña barrita, los propios ponentes, ¿vale? Juristas, personas del ámbito de la medicina. Tengamos en cuenta cómo el acoso sexual y el de cualquier otra naturaleza es un factor estresor de primer orden, como ya apuntó el doctor Selí cuando creó el propio concepto de estrés laboral a finales de los años 30. Los efectos médicos del estrés, por ejemplo, en todo lo que es el cuerpo humano, en ese eje hipofisio-suprarrenal y en el sistema nervioso vegetativo. Es decir, interesantísimo para personas que vengan del mundo de la medicina. Por supuesto, del área de la psicología, en cualquiera de sus ramas. Ya os comentaba todo lo que hemos ido aprendiendo los servidores públicos que, como operadores del derecho, tenemos que ver las denuncias de las presuntas víctimas, todo lo que nos llega del ámbito de la psicología, ya sea clínica, forense, la psicología biológica. Ya hice referencia a la participación decisiva de una profesora desde el seno de la Universidad Autónoma, que vamos a tener el honor de que forme parte del claustro de profesores. ¿Qué decir del mundo
de la psiquiatría. Qué importante ha sido también la aportación de los y las psiquiatras a la hora de estudiar las alteraciones de la psiquis, de la salud, en cualquiera de sus planos. Me estoy acordando del colega, el doctor Luis González de Rivera, como psiquiatra de la Universidad de Montreal, esos maravillosos libros que ha ido editando sobre el maltrato psicológico, sobre las crisis emocionales, en fin, un curso que también es adecuado para los facultativos y facultativas que estén insertos como profesionales en el mundo de la psiquiatría. Por tanto, un corolario muy amplio de personas que pueden verse interesadas en el querer aprender y avanzar un poquito más en el acometimiento de estas lacras laborales tan presentes en el primer cuarto del siglo XXI. Yo añadiría que también un perfil, ¿no?, en el que sí se está pensando es al profesional de los recursos humanos, las relaciones laborales, organizaciones públicas, privadas, pequeñas, medianas y grandes. Es importante, ¿no?, la obligatoriedad de los protocolos por acoso sexual, da igual el tamaño de la empresa. Por lo tanto, yo creo que es una formación pensando en organizaciones pequeñas, medianas, grandes, y pensando también en los propios trabajadores. Yo creo que muchos estamos en un momento, ¿no?, de que ese aprendizaje permanente, yo creo que es idóneo, como decías, ¿no?, por supuesto el ámbito de lo jurídico, no solo el ámbito de lo jurídico, pero eso es un poco, María, el perfil del destinatario del curso. Estamos aquí y dice, pues mira, dice una compañera desde el Departamento de Recursos Humanos. No te había leído, pero efectivamente, decía soy psicóloga y efectivamente pensamos en vosotros, recursos humanos, relaciones laborales. También son varias las preguntas que hay en el chat, no podemos atender a todas ellas. Pero sí, se pregunta sobre el control de convencionalidad del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, será un tema a tratar en el curso, por supuesto, ¿no? El control de convencionalidad ha venido ya hace un tiempo para quedarse y nuestro Tribunal Supremo está ahí. Estamos a la espera el 16 de julio de las indemnizaciones por despido. Vamos a ver también abordaremos en el curso el tema de la convencionalidad, ¿no? Aplicabilidad directa o no del convenio OIT, en este caso el 190, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI. Bueno, son muchas las preguntas que se formulan, daremos cumplidas respuestas a todas ellas. Vamos terminando ya, agradeciéndoos nuevamente a todos. Agradeciendo, como no podía ser de otra manera, a la Escuela de Práctica Jurídica el brindarnos esta oportunidad, tanto a Luis Vélez como a mí, y por lo que a mí me toca, pues agradecer a Luis Vélez el que se haya embarcado en este proyecto. Pues nada más, muchas gracias. Luis, ¿quieres cerrar? Cerramos. Lo has hecho magníficamente, con lo cual no tengo nada que añadir. De verdad que muy agradecido de estar Pues aquí, muy igualmente. agradecido. Pues gracias. Ya está. Muy bien. Pues vamos a